que tienen que ver con la solicitud de la defensa de Pedro Castillo para acabar con la prisión preventiva. ¿En qué situación está el expresidente en términos penales? ¿Cuán compleja es la situación? ¿Qué deberá enfrentar en los próximos meses? El doctor Javier Aguirre es abogado penalista y es ex agente titular ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así que ¿quién mejor que él para que nos ayude a entender todos los avatares penales del expresidente de la República? Doctor Aguirre, es un gusto conversar con usted. Buenas noches. Muy buenas noches y a sus órdenes. El argumento de la defensa del presidente Pedro Castillo, en las vistas que se le sigue, está usando el siguiente argumento. Dicen lo siguiente, lo voy a citar textualmente. El antejuicio de Castillo es nulo. Se realizó en un día, cuando según el reglamento del Congreso, ese procedimiento dura por lo menos 2 semanas. ¿Le hace sentido una defensa de este tipo? Sí, fue bien interesante lo que planteó el nuevo abogado Robles, de apellido Robles, el colega, sobre este tema de lo que se llamó el levantamiento express. Así es. Así es. ¿No? Pero hay un detalle interesante en la audiencia que también pasó, fíjese. Efectivamente él usó ese argumento que usted muy bien ha usado en la introducción, que obviamente no se estaría reportando el debido proceso en esta etapa de prisión preventiva, que está en este caso el señor Pedro Castillo, pero el señor juez le preguntó lo siguiente, le dijo, señor abogado, lo acabo de escuchar a usted sobre este tema, pero dígame, ¿dónde está eso? Y el señor abogado contestó, dijo, doctor, la verdad no se ha discutido en la primera instancia, no se ha discutido ni por la Fiscalía, ni por la Defensa, ni por la Procuraduría. Por lo tanto, entonces el señor juez, que es muy ágil y rapidísimo, entonces señor abogado, ¿de qué estamos hablando? Pero doctor, un momento, le dice, si bien no se debatió en primera instancia, en la audiencia anterior, pero sin embargo, en la página 5 y la página 6, el juez lo utiliza como antecedente para el tema de la prisión preventiva en contra de mi cliente. Señor abogado, ¿qué página? 5 y 6. ¿Qué fundamento? 4.6. Ah, perfecto. Bueno, vamos a tenerlo en cuenta. Ahora, mi apreciación sobre ese punto. Ahora, efectivamente, hubo el 12 de diciembre un procedimiento express en el Congreso para levantar el privilegio o la inmunidad que tiene el presidente de la República en este caso, ¿no es cierto? Pero aquí hay un tema, señor Cornejo. Como todos sabemos, el 7 de diciembre se dio un hecho inédito. E inaceptable. Y sui generis, ¿no? Nunca había pasado esto que un presidente de la República se autogolpeara, cerrando el Congreso, cerrando todo, ¿no es cierto? Eso fue lo 93, digamos. Exactamente. Entonces, y ese hecho, y luego, tratando de huir, lo tuvieron que detener en flagrancia, todos esos detalles, ¿no? Entonces, en mi criterio, no soy procesalista constitucional, pero he leído la parte que el abogado mencionó, que era el 449, no quiero tener artículos a la audiencia, pero mencionó la ley respectiva, y efectivamente uno lee esa ley, y efectivamente tenía un debido proceso el señor Pedro Castillo en este caso. Pero justamente porque es algo singular, algo inmediato, detenido en flagrancia, nunca ha habido un precedente de este tipo. Pues. ¿No? Entonces, digamos, todos estamos, el Congreso, el Poder Judicial, la Fiscalía, en este caso concreto, pero estamos, como se dice, el poema aquel que dice, estamos camino al andar, todos lo estamos haciendo. Aprendiendo en el camino. Exactamente. Entonces, en mi criterio, yo creo que cuando el señor juez le preguntó al abogado, ¿dónde está eso? Entonces, en consecuencia, legalmente nunca se debatió eso. Y además un detalle, revisando, eso me obligó a revisar la resolución de primera instancia, y efectivamente, el juez dice eso en la página 5, en la página 6 que dice la defensa del señor Castillo, pero simplemente lo toma como una especie de referencia, no es parte del fundamento para ordenarle su prisión preventiva. Entonces, yo entiendo que la sala, al momento que se dé cuenta de ese detalle, me imagino que no va a entrar a valorarlo. De acuerdo. Entonces, y eso va a quedar estrictamente en el procedimiento constitucional respectivo, que me imagino su defensa hará otros argumentos a nivel ya de proceso constitucional. Clarísimo, doctor Aguirre. Ahora, para retirar la prisión preventiva y darle comparecencia con restricciones al presidente de la República, tenemos que entender que el supuesto de la posibilidad de fuga ha desaparecido. Sin embargo, él es detenido rumbo a una embajada para pedir un asilo político. ¿Cuánto pesa eso en la decisión de un juez
para no dar esa comparecencia reciente? Empezó desde el principio, señor Cornejo. Acuérdese que hubo la primera parte que fue la detención en flagrancia. Ajá, es verdad. Se discutió en otra Así sesión de audiencia del tema de la detención en flagrancia por el juez respectivo. Fue apelado, inclusive, acuérdese, para la audiencia. La sala, que ahora también está viendo de la prisión preventiva en apelación, en aquel momento de la apelación de la flagrancia, también lo discutió, pero ahí sentó, en mi criterio, la Sala Penal Suprema las bases de que en este caso sí, primero, si bien es cierto, el delito de rebelión no está terminado, Entiendo. pero sí hay una tentativa, por el hecho de que él hizo ese anuncio, ¿es cierto? Y dos, lo detuvieron después de que hizo el hecho, inmediatamente después. Claro. Entonces, esos dos puntos quedó bien claro en la apelación de la flagrancia, y en primera instancia el señor juez también ha hecho esto que ahora se va a ver en apelación. Entonces yo creo que en este caso me parece probablemente eso va a pesar mucho. Correcto. En que la sala probablemente confirme la prisión preventiva. Me parece interesante cómo menciona usted el tema de la tentativa, porque inicialmente la defensa del presidente Castillo sostenía que su acción no había generado acción, que su decisión no había generado acción, no había generado que los militares salieran, no generó que algo pasara, por lo tanto, no hubo golpe. Sí, exactamente. Eso fue no tiene sentido, ¿no? No, desde el punto de vista estrictamente penal, si bien es cierto, no ha habido un resultado, así se llama, pero sí ha habido la intención de hacerlo, y hizo todo para hacerlo. Así es, ¿correcto? para que ocurriera, ¿no es cierto? Exactamente, y bueno, creo que no digo nada del otro mundo cuando digo esto, o sea, prácticamente a vista de todos nosotros, o sea, en canales en vivo e indirecto por todos los canales, toda la población, la ciudadanía vio ese detalle. No hubo resultado, pero hubo la intención de hacerlo. La tentativa es clarísima. Es la tentativa, y esa figura sí existe en la ley penal, y por lo tanto uno puede ser sancionado por eso. Mínimo 10 años. Mínimo 10 años. Mínimo 10 años. Mientras el Congreso, a través de la subcomisión, vota este jueves el informe que recomienda acusarlo por 3 delitos muy específicos. ¿Cómo es el informe de la subcomisión en la medida que quien lo desarrolla es parte del juego más político que jurídico, o penal, digamos, ¿no? Lo que quiero decirles, ¿usted cree que ese informe, de ser aprobado, llevado a la permanente y luego al pleno, es un insumo para el trabajo fiscal? Sí, porque todo esto, bueno, el caso del señor Pedro Castillo creo que, en mi criterio, está como una especie de madeja, ¿no? Se cruza o se entrelaza el tema político con los temas legales penales. Así es. Entonces, cuando usted me pregunte este tema, este informe, es muy probable que la Fiscalía lo va a tomar en cuenta, hará su investigación respectiva y hará las imputaciones del caso. En su momento, habrá que ver eso, ¿no? Ahorita yo no le puedo decir va a ser tal cosa. No, por supuesto. ¿no? Pero sí lo van a tomar muy probablemente en cuenta. Porque esto es como un enjambre que hay que tratar de desatarlo por el lado penal. Aunque venga de actores políticos, que no necesariamente son juristas. Porque si le encuentran hechos que son de imputación penal, efectivamente la Fiscalía va a hacer la investigación y la imputación correspondiente. Los delitos son organización criminal, tráfico de influencias y colusión. ¿De cuántos años estamos hablando? Estamos hablando ahí mínimo, colusión nomás, 8 años para arriba. Y puede llegar hasta 15 o 20. Y organización criminal ya estamos hablando de arriba de 10 años. De acuerdo. Esas penas muy, muy graves realmente. ¿Y el sistema penal peruano no suma penas? ¿Impone la más alta o impone la más baja? Hasta el año, si no me equivoco y la memoria no me falla, más o menos 10 años, no se sumaban las penas. Pero hay una ley última que sí no le creo. Uno puede sumar las penas al estilo de otras realidades procesales penales. ¿En qué casos? Como el caso que usted me está mencionando. Como Claro, exactamente. Está facultado el fiscal a imputar, y en su caso, cuando resuelva previa investigación, juicio oral y todo ese tema, en el caso concreto, los juzgadores, o sea, los jueces. En Estados Unidos, por ejemplo, 108 años. Sí. No llegamos a esos números, pero se suma. Correcto. Esto se pregunta un poco más constitucional, pero vamos a ponerla sobre la mesa. A mí lo que me preocupa, o sea, yo lo que deseo es que todos tengamos siempre en un proceso judicial las garantías y el debido proceso. Exactamente. Y me pregunto... Un proceso honesto y justo. Sí, señor. Vamos ahí. Pero doctor Aguirre, la subcomisión de acusaciones constitucionales tiene casi todos los miembros también en la comisión permanente.
Es verdad que no en el Pleno, pero sí en la... Entonces, me pregunto si eso puede ser equilibrado. Mire, me está preguntando, le agradezco que la claridad con la pregunta, ¿no? Ya son temas estrictamente procesales, Así constitucionales, así es. obviamente con la carga política correspondiente, pero yo pienso que no deberían guardar las formas los congresistas para evitar lo que usted está preguntando. ¿Cómo es posible que la subcomisión integre tales personas y esas personas a su vez van al tema del Pleno? No puede ser. Deberían nuestros señores congresistas cuidar ese pequeño detalle que usted se ha dado muy bien cuenta para justamente, por lo menos, dar la apariencia de un proceso honesto y justo. Porque hasta el Tribunal Constitucional le exige al fuero político el debido proceso. Sí, exacto. Entonces, en esa medida yo pienso que deberían cuidar mucho esto que usted acaba de mencionar. Esperemos eso. El expresidente Pedro Castillo dijo durante la sesión: yo jamás he cometido un delito de rebelión, no me he levantado en armas, ni he llamado a levantar en armas a nadie, ¿no es cierto? Él sigue sosteniendo la tesis que no activó, pero la tentativa, hemos quedado, doctor Aguirre, que es clarísima. Ya lo dijo, esta misma sala que va a resolver su prisión preventiva, ya lo dijo en el tema de la flagrancia. Es una tentativa. Muy bien. Ya sentó, ya encarriló el debate, como diríamos. De acuerdo. En su caso de prerrogativa. Usted que ha litigado y que ha estado en el mundo penal, cuando un juez tiene que tomar una decisión de dar libertad a alguien o no, en función a las consecuencias de su decisión en términos sociales, ¿actúa el juez en base a qué criterios? ¿Básicamente a la ley o a otros criterios? Se lo pongo de otra manera. Preocupa que si Pedro Castillo sale en libertad pueda activar los conflictos sociales de sectores que lo han apoyado las últimas semanas. Sí. Entonces me pregunto si un juez tiene esos detalles en mente también antes de tomar una decisión de este calibre. Estamos hablando del tema de la prisión preventiva ahora, ¿de acuerdo? Bueno, la realidad es la realidad, ¿no es cierto? Primero, obviamente, un juez tiene que valorar los hechos, si está en la ley penal, ¿correcto? Encarrilarlos ahí y tomar la decisión. No digo obvio que un juez siempre tome en cuenta el contexto. Lo tiene entonces en cuenta. Lo tiene en cuenta, ¿no? ¿Cuánto pesará eso? No se lo puedo decir, señor Corlejo, ¿no? Pero muy probablemente tome en cuenta lo que usted acaba de mencionar, ¿no? Las consecuencias de esa decisión. Porque obviamente se toma dentro de un contexto muy especial que estamos viviendo en este momento, grave realmente, si hablamos fría y delicadamente. Entonces yo pienso que sí, los jueces van a tener, primero obviamente la ley en la mano. Lo primero. Y obviamente valorarán el contexto en que esto se está desenvolviendo y tomarán la decisión correspondiente. Cuando una persona está en una prisión preventiva, y en este caso a 18 meses, ¿pierde otros derechos aparte de la libertad? No. Comunicación con su familia, acceso a determinadas cosas, comida, no sé. En principio solo su libertad, porque cuando el juez le ordena a un ciudadano una prisión preventiva, como en este caso, mi libertad, obviamente, no puedo ni ambular, no puedo. No puedo. ¿Correcto? Me voy a una cárcel. Pero los temas de comunicación con testigos, declarantes, otros imputados, dependiendo de lo que pide la Fiscalía, puede decirle al señor juez, es un famoso peligro procesal. Me puede obstruir mi investigación si él tiene, a pesar de que está detenido y con prisión preventiva, puede comunicarse con 1, 2, 3, 4 personas y yo le pido que la incomunicación del señor. Tiene que hacerlo el fiscal. Porque puede urdir en función de lo que necesita para su defensa. ¿Por qué? En su caso, dependiendo obviamente del caso, en su caso concreto, de repente, si bien está detenido con prisión preventiva, pero nadie me asegura investigación que me puede obstruir, porque yo estoy investigando no solamente a él, sino a 1, a 2, a 3, a 4. Y además hay una persona que ha declarado en contra de él, vía la famosa colaboración fiscal, me puede afectar mi investigación. Por eso que le pido a usted que lo comunique. Eso debería hacerlo expresamente un fiscal. Pero eso es por un tema de peligro procesal, exactamente, ¿no es cierto? Pero no hay otro criterio para restricción de libertades. Y eso lo faculta la ley. O sea que un fiscal puede plantear eso, dependiendo obviamente del caso que tenga, ¿no? En este caso, por ejemplo, mire, qué interesante es su pregunta. En el caso, por ejemplo, de la señora Aníbal Torres, que también se discutió en esta audiencia de prisión preventiva, la defensa, muchos se basó en dos detalles, ¿no? Uno, el tema de la edad del señor Torres Vázquez, 79 años,
y el tema de su salud, el tema de que tiene diabetes y no sé qué otra enfermedad más, que no quiero explicar más allá. Y entonces él dijo, bueno, señor, por eso es que debe mantenerse en comparecencia. En comparecencia. Eso es lo que ha peleado la defensa del señor Torres Vázquez. Pero la Fiscalía apuntó dos detalles interesantes. Me imagino que la sala lo va a tener que evaluar. Digo, señores de la sala, efectivamente, el señor dice que está mal, pero los informes que me ha presentado acá, y que ustedes lo tienen a la mano, no son informes actuales, son del año 2017. No son de ahora. Entiendo. Entonces, ese es un argumento interesante. Por eso es que, fíjese, la defensa del señor Aníbal Torres, ayer recién a las 5 de la tarde, presentó unos informes médicos actualizados, con fecha de ayer, De acuerdo. Que, bueno, sufre de otras cosas y otros detalles médicos, ahorita no es largo de explicar, y entonces la defensa dijo, sí, señor juez, pero yo lo he presentado ahora último. Y mire lo que dijo la Fiscalía. Señor de la Fiscalía, doctor, efectivamente, déme un corte intermedio, así se llama, porque estoy recién conociendo el documento, y le dieron su tiempo. Y la Fiscalía, otro argumento interesante, dijo, señor juez, estoy viendo ahorita acá el análisis del laboratorio, un laboratorio reconocido en el mercado. Usted sabe, el tema de diabetes e insulina, ¿cuánto hay? No dice nada acá en este punto. O sea, tampoco me está demostrando, mire, que el señor, ¿cuál es el grado de diabetes que tiene este señor? Entiendo. No está claro. Señor juez, por esa razón le pido que la prisión preventiva, que cambie usted por la comparecencia por la prisión preventiva. Interesante la discusión que va a evaluar nuevamente la sala. En 30 segundos, doctor Aguirre. Dígame. Y el rol de los abogados defensores en la lógica de ser transmisores de información de la persona detenida con el exterior, está sujeto a reglas no solo éticas, sin duda, pero a reglas que están normadas de lo que debe y no puede hacer un abogado. Primero, la ética profesional. Eso es lo primero, ¿no? Y eso tenemos los abogados, el Código de Ética Profesional. Totalmente. Entonces tenemos que, cuando ejercemos la defensa de una persona, sea como investigado o como agraviado, tenemos como base primera, el núcleo duro es nuestro Código de Ética Profesional. Es lo primero que uno tiene que defender. Porque si no, imagínense, ahí también si no estaríamos violando el debido proceso también con eso. Esa era mi preocupación. Doctor Aguirre, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No, a sus órdenes, señor Conejo. Gracias por la claridad con la que nos ha hablado de estos temas. Muy amable. Muchas gracias. Muy buenas noches, señor. El doctor Javier Aguirre, abogado penalista y ex agente titular ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha estado con nosotros en Limanche. Pausa y volvemos.